Gracias, Padre, te damos por esta maravillosa mañana, Señor, porque sabemos que sigues sentado en tu trono, porque tú eres por sobre todas las cosas, por todo el nombre poderoso de Jesús es mayor que cualquier nombre de cualquier enfermedad y de cualquier pandemia, Señor. Y ponemos especialmente a Francisco, el hermano de Delis, esta mañana por esta cirugía que él va a tener en la tarde, Señor. Toma las manos de los médicos, igualmente de todos los médicos que están atendiendo a todos los pacientes ahorita, Señor, que aún en esos lugares, en esos lechos donde hay tanta angustia y tanta desesperación, que los médicos y todo el personal pueda llevar una palabra de aliento con su mano, con su boca, con su mirada, con su voz, Señor. Te lo pedimos, Padre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a seguir viendo los dones del Espíritu Santo. Y esto es cada vez más apasionante. Vemos versículos y versículos y versículos que hablan de los dones, y sobre todo en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia, a predicar el evangelio, o sea, las buenas. Eu es buenas y Helion es nuevas, las buenas nuevas, las buenas noticias de que finalmente había venido el Mesías, el Salvador del mundo. Y aquí vamos a ver que en esta parte, lo que es el Nuevo Testamento, obviamente el Espíritu Santo siempre ha estado, y lo vimos en el Antiguo Testamento también, y lo vamos a ver también ahorita en el Antiguo Testamento. Pero los dones del Espíritu Santo se manifiestan a través de los apóstoles y todos los seguidores y los creyentes en Cristo, porque se forma el cuerpo, empieza a formarse las piernas, los pies, los ojos, los oídos del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se forma? A través de los dones del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo pivotal de Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver ahora, ya vimos el de apóstol, ¿verdad? Estos dones son dones, estamos hablando de dones de voz, ¿verdad? Son dones, por ejemplo, que se habla acerca de Jesús, y hay dones de servicio. En esta ocasión ya vimos apóstol, ¿verdad? Que es el que los pone, el profeta, y ahora vamos a ver el evangelista, el pastor y el maestro. Algunas veces, en algunas consideraciones que hacen algunos eruditos, ¿verdad?, juntan pastor y maestro. En realidad, lo que vamos a ver es que todo se engloba en el Espíritu Santo, que es un solo Dios, un solo Cristo, una sola fe y un solo Espíritu, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora los dones que vamos a estar viendo. El de evangelismo, el pastor y el maestro. Y ya dijimos, ¿verdad? Evangelio, el evangelio, ¿qué es? Las buenas nuevas. Eu es bueno y Helion es buenas noticias, buenas nuevas. Y entonces vemos aquí cómo vamos a ver que los apóstoles, Jesús les dice que vayan y prediquen el evangelio. Y entonces primero tenemos que ver qué quiere decir predicar. Y predicar aquí, la palabra es kerizo, con K-Y-S-S-O, kerizo. Y este kerizo es una palabra que quiere decir proclamar. Pero ¿cómo proclamar? Con formalidad, es decir, es algo
que alguien te está dando con formalidad, tú lo vas a proclamar con autoridad. Fíjense, esto es muy importante, porque acuérdense que aún los fariseos les decían, ¿y con qué autoridad sanas tú estos enfermos? ¿Y con qué autoridad tú hablas? Pues con autoridad, con la autoridad misma del Dios soberano, de Jesús su Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, es una autoridad. Este es lo más importante, que debe ser escuchada y obedecida. Es una autoridad, eso quiere decir predicar, ¿sí? Es proclamar algo con autoridad que debe ser escuchada y obedecida. Ahora, si nos vamos al diccionario, el diccionario nos dice que es hacer una cosa pública, ¿sí? Es decir, hacer algo que nada más yo sé o que un grupo sabemos públicamente. Hacer algo público, que quiere decir anunciar, anunciar. También quiere decir pronunciar un sermón o sermonear, y muchas veces, ¿verdad? Los hijos pues nos dicen, ay, ya está mi mamá otra vez ahí sermoneando, ¿verdad? Es sermonear, y sabemos que es un sermón, pues es algo que estás diciendo para que se cumpla, para que se obedezca, ¿verdad? Para instruir. También, tercero, dice, hacer observaciones a una persona para aconsejarla o persuadirla de una cosa. Quiere decir recomendar. Entonces ya llevamos anunciar, sermonear y recomendar, ¿sí? También puede ser reñir a una persona por un vicio o un defecto, que quiere decir amonestar, ¿sí? Y esto es lo que nos dice el diccionario. Yo te quiero ir preguntando, ¿alguna vez has predicado? Y viene, al final, viene un asterisco y viene en el diccionario esta frase, predicar con el ejemplo. Es algo muy que usamos mucho. También se predica con el ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es lo que nosotros pensamos? Un predicador, bueno, pues vemos inmediatamente en nuestra mente una tarima, un púlpito, una persona allá arriba hablando los domingos con una Biblia. Eso es lo que nosotros pensamos que es un predicador. Pues esto nos está diciendo que cualquier persona, te estoy hablando a ti, ¿sí? Que con autoridad debe ser escuchada y obedecida para anunciar algo, sermonear, ¿sí? Para hacer una recomendación, para amonestar, estás predicando, ¿sí? Así que acuérdate, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él es el que está haciendo la obra en nosotros. Y dice, ahora, ¿qué quiere decir también la palabra evangelio? Pues fíjense, ya lo dijimos, pero también hay algo aquí en la palabra que dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta ese poder? En el Espíritu Santo. Si tú eres creyente en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, tienes este poder, porque el Espíritu Santo mora en ti, porque el Espíritu Santo fue el que te hizo comprender tu condición de pecador, que necesitas un Salvador, y entender el amor de Dios para contigo. Ahora, en Efesios 4:11, que este es lo que hemos estado, el versículo, y bueno, esta parte de la palabra la hemos estado tomando como ancla, ¿verdad?, para hablar de los dones. Dice, es
está hablando de los dones del Espíritu. Y el apóstol Pablo en esta sección de la palabra le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y él está citando a Jesús. Dice, Jesús diciendo que él mismo, ¿y a quién se refiere él mismo? A Jesús. Aquí vemos como siempre estamos hablando de Dios, del Espíritu Santo y de Jesús, uno solo. Ellos son los que están dando los dones, ¿sí? Diciendo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, lo que ya dijimos, ¿verdad? Evangelistas, maestros, pastores y maestros, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que te constituye a ti? Jesús mismo, el Espíritu de Jesús en ti. Y él habla de que él ha tenido un llamamiento. ¿Cómo se constituyen los dones? Por llamamiento, no porque estudies. Claro, si tienes obviamente un don, como si ves que tu hijo tiene un don de la música o un don para que habla muy bien y todo, claro que obviamente lo vas a meter a clases de piano, de música o de algún instrumento, etcétera, ¿sí? Estamos de acuerdo, para eso está la palabra, para instruir, pero es un llamamiento divino, directamente de Dios, el que da ese don, ¿sí? Y cuando sentimos ese llamado, cuando tenemos ese llamado, en el mismo momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, porque en ese momento el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Él es el que nos trae a arrepentimiento. Ese es el bautismo del arrepentimiento, pero después de eso, acuérdense lo que decíamos, el que decía Juan el Bautista bautizó con el bautismo del arrepentimiento, pero vendrá otro que os bautizará con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo lo recibimos? Cuando recibimos al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿cómo es este llamamiento? Y vemos un ejemplo en 2 de Timoteo 4:5, que el apóstol Pablo le hace ver a Timoteo que ha recibido este llamamiento. El apóstol Pablo ve en Timoteo este llamamiento y él le aconseja. Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y aquí vemos evangelista, que es un llamamiento a proclamar el evangelio, pero también dice, cumple tu ministerio. Entonces, ¿cuál es el ministerio? Ministerio es la diaconía, y la diaconía es el que ejercita el mandamiento que viene de otra persona, ¿sí? O sea, obviamente del Espíritu Santo, de Dios mismo. Ese es el ministerio. Todos tenemos todos los dones porque el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿sí? Y en alguna ocasión, recuerdo una ocasión que alguien llamó y me dijo, pues me estaba pasando por una situación, una de ustedes, y entonces le habla a otra persona y le empieza a hablar y le empieza a decir, mira, es que fíjate que no te preocupes por tu trabajo, tú vas a hacer muy bien tu trabajo, aunque no has tenido experiencia, pero vas a hacer muy bien tu trabajo y hasta vas a poder hablar del Señor y vas a hacer que donde hay pleitos y cosas en el trabajo, tú los vas a unir y tú vas a crear un ambiente nuevo en el trabajo. Y todo esto le estaba diciendo a esta persona. Y luego la persona dijo, ¿sabes qué? Tú piensas que esto es una cosa que va a suceder
esto ya está sucediendo, es palabra de ciencia. Me estás hablando a mí de lo que ya está sucediendo. Y bueno, no es que la persona sea profeta, no es que la persona tenga el ministerio así, pero Dios la usó en ese momento para dar esa palabra de ciencia que esta persona necesitaba para tranquilizarse y para saber que ese trabajo era porque Dios la había puesto ahí para que ella hablara, y claro, el beneficio de la remuneración porque tenía necesidad económica, ¿sí? Pero para mucho más que eso. Y así nos usa el Señor a cada quien en el momento que nosotros tenemos que hacerlo. Pero aquí habla de un ministerio, o sea, tú te vas a dedicar al 100% a esto. Y vemos que Timoteo era también, después se le llama apóstol y también evangelista, ¿sí? Entonces, todo gira alrededor de proclamar las buenas nuevas, de ser voceros de Jesucristo. Y fíjense, en Lucas 4:18, aquí queda asentado lo que Jesús dice. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí, y ese sobre mí me gobierna, sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fíjense, ¿quién lo ungió? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha ungido a Jesús, dice, para dar buenas nuevas. Y aquí la palabra que dice es predicar, o sea, a Jesús Dios le encomienda que predique, porque la palabra original es evangelizo, es igual, evangelizo, o sea, que des las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, y a quién enviado, usa la palabra apostelo, apóstol, ¿sí? Aquí estamos viendo Jesús, el evangelista, proclamando las buenas nuevas, el apóstol, dice, me ha enviado, es un mensajero, ya dijimos, apóstol es mensajero, me ha enviado, obvio, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué más? A pregonar, y aquí es otra palabra también, que es querizo, ya la vimos, querizo, o sea, fíjense, está a evangelizo, apostelo y querizo, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, aquí otra vez dice apostelo, de apóstol, a enviado, es un enviado, a libertar a los oprimidos y nuevamente a predicar querizo, el año agradable del Señor. ¿Por qué usa Dios estas palabras una y otra vez en el mismo versículo y refiriéndose a Jesús? Porque todos nosotros queremos ser como Jesús, ¿sí? Y esta encomienda que Dios le da a Jesús y dice, yo he venido a esto, es lo mismo que vamos a ver que es esa encomienda, Jesús la da a sus discípulos, ¿sí? Y fíjense, aquí en Mateo 11, del 2 al 5, estamos viendo a Juan el Bautista, y Juan el Bautista está encarcelado, y entonces manda a sus discípulos, tenía muchos discípulos Juan el Bautista, les manda a preguntar a Jesús, y le dice, ¿eres tú el Mesías prometido al que estamos esperando, o tenemos que esperar a otro? ¿Y qué le responde Jesús? Vayan y hagan saber a Juan lo que ven y oyen. ¿Por qué? Porque Juan conocía las escrituras que se habían escrito desde Isaías muchos años antes, 700 años antes, y entonces le dice, estaba profetizado desde hace 700 años en Isaías, y entonces Jesús le ratifica y le dijo, se está cumpliendo frente a sus ojos las escrituras, y le dice, vayan y digan, yo no voy a decir si sí o no, ustedes corroboren lo que los profetas dijeron de mí.
¿Y qué es lo que ven y lo que oyen? Porque son testigos, los que ven y lo que oyen son testigos. ¿Y qué dice? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Cómo cierra Jesús? Sí, con todos esos milagros que estaban profetizados, pero sobre todo, sobre todas las cosas, les es anunciado las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Son evangelizados. Y vemos también aquí en Lucas 20, del 1 al 2, que Jesús dice, enseñando en el templo y evangelizando. Ahora vemos apóstol, evangelista, ¿sí? Y ahora vemos que está enseñando. Y esta palabra es didasco, como sabemos, ¿verdad? Que viene de la palabra para los niños, ¿verdad? Enseñar y todo eso. Entonces, didasco quiere decir que Jesús también era maestro. Aquí estamos viendo a Jesús como maestro, enseñando en el templo y evangelizando, ambas cosas. Fíjense cómo todo se engloba en esto, ¿sí? Y entonces podemos ver aquí en Marcos 1:38 que Jesús les dice, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y hemos mencionado en varias ocasiones también que Jesús, ¿a qué vino Jesús? Estábamos en una conversación y alguien dice, ¿a qué vino Jesús? ¿Sí? Y bueno, muchas respuestas, pues a morir por nosotros, a enseñarnos el camino del amor, etcétera, ¿sí? Preguntémosle a Jesús, y aquí lo está diciendo. Ya sabemos que Él dijo, he venido a daros vida y vida en abundancia. Y aquí nos está diciendo, dice, porque para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar, para que predique también allí. Y predicaba en las sinagogas. Qué hermoso, estamos viendo todo el ministerio, todos los dones del Espíritu Santo manifestados en Jesús y cómo los manifestaba, ¿sí? Y en Mateo 4:17 dice, y desde entonces comenzó Jesús, está empezando su ministerio, a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y recorría Jesús todas las ciudades, enseñando, didasco, y predicando, querizo, el evangelio del reino. Ya vimos apostelo, ¿sí? Estamos viendo evangelista, aquí está predicando y está enseñando como maestro. Entonces, todo esto, ven cómo se va englobando todo en los dones de un mismo espíritu, ¿sí? Porque todas se centran en la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Todo se centra en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el mensaje de salvación, para llevar las buenas nuevas, ¿sí? Fíjense, y entonces cuando Jesús les da en Mateo 10, del 5 al 8, estamos viendo esta palabra, les da instrucciones precisas a los apóstoles. Dice, por camino de gentiles no vayáis, sino primero a los de la casa de Israel. Y yendo, predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Lo mismo que Él estaba diciendo que Dios lo había ungido a Él para hacerlo. Ahora Él estaba pasando la estafeta
a los apóstoles. Porque de gracia recibisteis, no porque ustedes son buenos, no porque ustedes trabajaron mucho, sino de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Saliendo, pasaban por todas las ciudades anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, ¿sí? Y entonces, fíjense, y una y otra vez Jesús les dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, ¿sí? ¿Y cuál es ese Evangelio? Pues aquí lo tenemos en Lucas 24, del 46 al 48. Después que Jesús resucita, sus últimas palabras antes de ascender al cielo, cuando están todos los apóstoles ahí con él, ¿verdad? Lo último que les dice, encomienda que les dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase, y este es queruso nuevamente, fíjense, fue necesario que Él muriera, resucitara y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando por Jerusalén. Esto es lo que debemos predicar, ¿sí? El arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Ya no más culpabilidad, ya hemos sido trasladados a la familia de Jesús, a la familia de Dios, ¿sí? Y siempre estaban enseñando y predicando las buenas nuevas. Fíjense, ¿cómo es este llamamiento? ¿O cómo podemos saber que estamos ejerciendo esos dones? El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 1, del 1 al 11, fíjense, esto es, el apóstol Pablo les está diciendo que él fue llamado con un llamamiento santo, es decir, no conforme a sus obras, no por lo que yo hago, no por lo que yo sé, no por lo que yo estudio, es un llamamiento que va a ser el propósito es de Dios, dice, según el propósito suyo. ¿De quién es el propósito? De Dios. Segundo, por la gracia que nos fue dada. Es simplemente por gracia. Muchas veces, y he escuchado a varios pastores que lo comentan y dicen, pues yo no sé cómo el Señor me escogió a mí, casi creo que soy tartamudo y soy introvertido y me da pánico pararme en un púlpito, etcétera. Sí, pero es un llamamiento que tú tienes, no conforme a lo que a ti te gusta, es porque Dios te capacita. Cuando te ha dado ese llamamiento, Él te capacita por la gracia que nos fue dada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fíjense, desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuántas veces hemos dicho que Dios nos creó en amor desde antes de la fundación del mundo? Pues desde entonces tú ya tenías tu propósito. Todos ya teníamos nuestro propósito. No lo echemos a perder. No lo echemos a perder. Si nos soltamos de la mano de Dios, si no queremos tener nada con el Espíritu Santo, ese propósito poderoso, maravilloso que Dios ideó para nosotros, para el cual nos trajo a este mundo y nos pensó en amor desde aquí, dice, antes de los tiempos de los siglos, lo vamos a echar a perder. No lo hagamos, porque es algo tan poderoso, tan hermoso,
y porque tenemos una misión aquí, en este tiempo, en este mundo. Y vamos cuando el apóstol Pablo en Hechos 26, del 14 al 20, estaba ante el rey Agripa y él estaba contando su testimonio ante este rey que casi lo convence, ¿verdad?, del llamamiento de Jesús. ¿Para qué? Para que abran los ojos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué es ese llamamiento que Dios nos ha dado? Para que la gente abra los ojos. ¿No les ha desesperado a veces cuando tú ves una persona que está terca en una situación que tú estás viendo, ¿verdad?, en toda esta situación de nuevas leyes y todo eso, y tú dices, ¿en qué cabeza cabe? ¿No están viendo que si legalizan la marihuana, que si no sé cuántas cosas? ¿No están viendo? Pues para eso nos ha llamado, porque el apóstol Pablo le dice al rey Agripa, enfrente de él, le dice, para que abras los ojos, para que abras los ojos, para que te conviertas de las tinieblas, de ese pozo donde estás, de esa ceguedad. Estás en la penumbra, no ves nada, estás ciego porque estás en la oscuridad. Y entonces dice, para que te conviertas de las tinieblas a la luz, para que se te prenda el foco en la mente de lo que realmente es la verdad. Y dice, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz inefable, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y para que reciban por la fe en Jesucristo el perdón de pecados y podamos reclamar nuestra herencia, porque desde que nos creó Dios, desde antes de los siglos, ¿saben qué sucede? Ya tenemos una herencia y no la reclamamos porque no hemos sido traídos, no hemos entrado a la familia, a decir, soy la hija legítima de Dios y quiero recibir mi herencia, que ya está preparada, ¿sí? Fíjense, en la herencia entre los santificados. Entonces, dice, aquí vemos cómo el apóstol Pablo también, él sabía muy bien que era un llamamiento santo y lo que tenía que decir. Ahora, no nada más el apóstol Pablo, vemos también el ejemplo de Felipe en Hechos 8, ¿sí? En Samaria ya se estaba predicando a Cristo, pero había un mago, y esto es muy importante, porque vamos a ver ahorita cuál es nuestra función también. Había un mago, Simón, que era un engañador, y todos decían, él viene de Dios, porque mira, hace muchos milagros y todo. Era puro engaño. Pero cuando llegó Felipe, ¿cuál era la diferencia entre Simón, el que hacía los milagros, y Felipe? Felipe llega con autoridad. No importa lo que estén diciendo y quién sea el cacique de acá o el que tenga engañada a la gente. Cuando tú llegas con la autoridad, que es poder de Dios, que es el evangelio, ¿qué dice? Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Se bautizaban hombres y mujeres y entendieron, porque una cosa es que tú engañes y otra cosa es que vengas tú hablando, no con tu poder, no con tu labia o con tu gran manera de predicar, no, porque es poder de Dios, ¿sí? Y entonces, fíjense, aquí vemos cómo también Felipe, él obedece lo que el Señor le dice, ve y predica a ese etíope, evangeliza, y viene la palabra evangelizo, ¿sí? Otra vez. Entonces,
estamos viendo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto de predicar? Porque también estoy hablando de predicar con el ejemplo, y esos son también los dones de servicio, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí nos dice Jesús que después de todo lo que hicieron, ¿sí? Había una gran persecución. Jesús les había dicho, vayan y prediquen al mundo, pero ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Claro, viene la persecución y todos salen a todas partes, y por todas partes que iban anunciando el evangelio. Y Jesús les dijo, esto es lo que Jesús les dice al final: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muchas veces decimos, bueno, por ejemplo, el evangelista es el que va y anuncia, pero ¿quién va a ser que guarden esas cosas? El pastor y el maestro, y todos tienen que estar en lo mismo. Porque si hubiera puros evangelistas, dice, sí, tiene que oírse en todo el mundo la palabra de Dios. Y los evangelistas, fíjense cómo su labor es ir hacia afuera, ¿sí? Y atraer a la gente para que después también los pastores y maestros puedan hacer su labor, y que dentro del cuerpo de Cristo haya quien los ejercite para que puedan todos caminar a un mismo tiempo, ¿sí? Y entonces dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo vas a estar con nosotros todo el día, todos los días? Si te vas, pues porque nos deja su mismo espíritu dentro de nosotros, el Consolador, el Paracletos. Aquí traemos al Espíritu Santo con nosotros y dentro de nosotros, ¿verdad? Y vemos también que vamos a ver, fíjense, si Jesús mismo vino a testificar, pues esa es la misma encomienda que nos está dando a nosotros, ¿sí? Atraer a los que no creen a los pies de Jesús. Y conocemos a evangelistas. Yo me acuerdo de un joven, ¿verdad? Que, bueno, lo amo tanto porque él, teníamos una clase ahí en su casa, pero él ahí estaba, ¿verdad? Pero su pasión era ir y sacar y jalar gente, y iba pasando un señor por la calle allí, ¿verdad? Que iba vendiendo no sé qué cosas. Él salía y le decía que se metiera y que escuchara la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí teníamos nosotros, y iba y sacaba de acá y traía, y siempre traía gente nueva, grandes, chiquitos, señores, señoras, de todo. Un corazón de evangelismo impresionante, ¿sí? Pero nos los traía, y luego aquí, pues yo estaba ahí de maestra y todo eso, y bueno, ahí ya seguíamos esa labor, ¿sí? Entonces sí, hay gente que está apasionada por eso y es llamada a eso, según lo que el Señor sabe. Él te conoce, Él sabe ese don que te está dando, ¿verdad? Un joven así, muy apuesto, muy guapo, así grandotote, pues ¿quién le iba a decir que no, verdad? Claro que todo el mundo se venía. Y entonces, qué hermoso, porque todos tenemos eso, todos tenemos ese llamamiento también de hablar. No podemos dejar de hablar de las buenas nuevas de salvación en donde quiera que estamos, ¿sí? Pero unos tienen ese ministerio, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver un pasaje muy hermoso, porque se trata de una restauración del corazón de Pedro. Ustedes saben que Pedro negó 3 veces a Jesús. Imagínense cómo se sentía Pedro. Imagínense su corazón
avergonzado, ¿sí? Jesús había muerto, él lo había negado 3 veces y era una cosa tremenda la carga que él tenía en su corazón para con Jesús. Entonces, Amalia, no se escucha. ¿no se escucha? Ahí está ya. Suena mucho, hace mucho ruido. A ver, Tu entonces, micrófono, Amalia, o algo está generando como interferencia. sí, ya cerraron ahí, Erika también, María, silenciar, entraron varias y eso fue, ¿verdad? No, es tu computadora. Se oye muy lejos, Ay, no, es que se me cayó perdón. se oye muy lejos, Ana. Sí, ya, sí, se me cayó el micrófono, disculpen. Se me fue resbalando y se cayó el micrófono. ¿Ya se oye? Ok, perdón. Sí. Interferencia se oye. A ver, Mucho ruido, pero sí se oye mejor. ¿sí se oye mejor? Sí, pero con algo de ruido. A ver. Amalia, es el movimiento de la pashmina. Necesitas quitarlo de la pashmina. Ok. Ahí está. Ahí está, sí, es que se me fue resbalando. ¿Ahí está mejor? Sí. Perfecto. Ok, entonces, estábamos viendo que vemos, por ejemplo, en ese pasaje de Pedro, del apóstol Pedro, que el apóstol Pedro había negado 3 veces a Jesús, ¿verdad? El que era el seguidor más ardiente y ferviente, ahora resulta que lo había negado 3 veces. Jesús había muerto y entonces el apóstol Pedro se decepciona y se lleva a varios de los apóstoles y se regresa a ser pescador, ¿sí? Se regresa a ser pescador. Y entonces ustedes saben que Jesús de repente se les aparece, ¿verdad? Y entonces le habla a Pedro. Ya después, o sea, en la resurrección de Jesús, le habla a Pedro. Y Pedro, con un corazón que no quiere ni siquiera presentarse, ni siquiera mirar a Jesús, de cómo está él de acongojado, de arrepentido y de avergonzado, ¿sí? Y entonces fíjense lo que Jesús le dice, qué hermoso. Precisamente le dice Jesús, le dice en Juan 21, ¿sí? Antes de su ascensión, le dice, Pedro, tú me amas. Y entonces el apóstol Pedro oye su voz donde dice, sí, te amo. Y Jesús le dice, pues apacienta a mis ovejas. Y en esta palabra de apacentar es bosco, la palabra es bosco, es dar de comer a las ovejas, ¿sí? Y entonces el apóstol Pedro pues dice, ¿cómo? Sí, da de comer a mis ovejas. Y después le vuelve a preguntar, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Y entonces le dice Jesús, pues entonces, dice, pastorea a mis ovejas. Y la palabra aquí es poimaino. Primero le dice, da de comer a mis ovejas. ¿Qué va a dar de comer? Pues su palabra, obviamente, todas las enseñanzas, todo lo que habían aprendido. Pero después dice, pastorea. No nada más, un pastor no nada más va y da de comer, es poimaino, es nutre, gobierna y provee todo lo que se necesita para que crezcan estas ovejas. Las vas a cuidar de los lobos, les vas a nutrir en todo lo que necesiten y vas a gobernar también. Es un gobierno, pero ahorita vamos a ver qué tipo de gobierno. Y por tercera vez le dice Jesús a Pedro, ¿me amas? Y le dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces le dice, pues entonces
apacienta a mis ovejas. Y este es Bosco, le dice, da de comer a las ovejas, y luego dice, pastoréalas, y cierra con da de comer. ¿Qué les iba a dar de comer? El pan de vida, la palabra misma, Jesús mismo, el verbo hecho carne. Por eso dice la palabra que es el Espíritu Santo. ¿Cómo podían? Ustedes saben que Pedro también escribió unas cartas cortas al final, ¿verdad? Primera y segunda de Pedro. ¿Y quién les iba a recordar todo? El Espíritu Santo les iba a recordar todo. Y esta palabra es muy importante, nutrir. ¿Cómo podemos nosotros nutrir al cuerpo de Cristo? ¿Sí? Y fíjense, qué hermoso cuando en Juan 10, ¿verdad? Del 1 al 6, está Jesús hablando, y esto es algo muy importante, porque en este pasaje nosotros siempre estamos hablando de que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Sí, ciertamente estamos hablando, obviamente, de la obra de Satanás, pero ahorita, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué el Señor ha puesto en algunos de nosotros y en todos? Porque si tú estás aquí, es porque Dios ha puesto esto en ti. Y déjame explicártelo. Porque Juan 10, del 1 al 6, dijo, fíjense, empieza a decir, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Fíjense, aquí ya está hablando del ladrón, pero está hablando de una persona que no entra por la puerta, que está entrando, brincándose la reja, por decirlo así, ¿verdad? La puerta del redil. Sube por otra parte, ese es ladrón. Entonces, aquí está hablando de una persona que es ladrón, que roba, ¿sí? Y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Por nombre. Circula eso, ¿sí? Porque es muy importante, porque el pastorear, sí, es pararte muchas veces, y obviamente el evangelista tiene que ante naciones y en los estadios y todo eso, pero el pastorear, lo que Jesús le dijo a Pedro era, dales de comer, anuncia el evangelio, claro, pero pastorear, ¿qué quiere decir? Llamarlas por nombre. Llamarlas por nombre. ¿Sabes tú que el sonido más hermoso para el oído humano es tu nombre? Por eso Dios dice que Él te ha dado nombre. Él te ha puesto nombre. El verdadero pastor llama a las ovejas por su nombre y dice, fíjense, y ellas conocen su voz, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, en el 5, Juan 10:5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Lo entendemos nosotros? ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Los mismos apóstoles no le entendieron. Vamos a seguir leyendo. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A quién se está refiriendo?
a todos esos falsos profetas, a todos esos que han venido en el nombre de un Salvador, el que te quiere hacer creer que por medio de esto o de lo otro, o que siguiéndolo a Él, o sus preceptos, o lo que sea, te desvía de la verdadera enseñanza de Jesucristo. Es por eso que esto es tan importante, lo que estamos haciendo aquí, nutriéndonos, escuchando la voz del Maestro, escuchando la voz de Jesús, porque van a venir, créemelo, y yo lo estoy viendo, y muchas veces con muy buena intención, dentro de la iglesia. Claro, ¿de dónde va a venir el lobo a sacar a las ovejas del redil? Pues obviamente de adentro, ¿verdad? Entonces, es importante que escudriñemos, que estemos siempre leyendo la palabra para aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. Él es el pastor sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a escuchar su voz, porque aquí Jesús se está refiriendo a Él mismo. Y al principio no le entendían, ¿sí? Y nosotros dicen, el ladrón vino, Satanás. No, son las personas que entran, y ya lo vimos también, que entran vestidas de ovejas y que entran entre las ovejas, pero son lobos. Y nos desvían del verdadero pastor, que es Jesús, y todo lo que Él dijo. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién va a dar su vida por ti? ¿A quién vas a escuchar? Hay mucha gente que es muy sabia y que tiene cosas muy sabias que decir. Sí, pero yo te pregunto, ¿Él daría su vida por ti? ¿Realmente crees que siguiendo a esos preceptos o esas personas van a dar su vida por ti? Hay uno solo que dio su vida, y es el pastor de nosotros, las ovejas. Por la puerta que nos conduce a estos pastos verdes, y entrarán y saldrán y hallarán pastos para que comamos y bebamos de lo que es la fuente de vida misma, que es Jesús. Eso es a lo que se está refiriendo, y por eso dice enseñar. Por eso hay que enseñar, sí, predicar las buenas nuevas para arrepentimiento, pero tenemos que darle de comer a la gente. Ahorita se están muriendo de hambre, ¿sí? Y fíjense, muchas veces, ¿cómo debe de ser esta persona? Y esto nos da un ejemplo de cómo tenemos que ser, porque hablamos que predicar también es con el ejemplo, siendo ejemplo, ¿sí? Entonces, dice, verso 3, en primera de Pedro 5, del 1 al 4, fíjense, en el versículo 3, dice, ¿cómo vas a pastorear, Pedro, estas ovejas? No como teniendo señorío, porque ¿se acuerdan que habíamos dicho que también significaba gobernar? No porque tú tienes el señorío sobre los que están a tu cuidado, Pedro, sino que sean ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. ¡Qué responsabilidad! Porque no es que te enseñorees de ellos. Un pastor no se enseñorea de la congregación. La responsabilidad es ser ejemplo, ¿sí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿Y cómo debemos ser?
aquí en Timoteo, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, nos dice, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Yo creo que estas tres, yo les comentaba a alguien, le digo, mira, la sobriedad y la prudencia y ser decoroso se fueron de vacaciones y no han regresado. ¿Quién sabe dónde andarán en las Bahamas? Porque ya no regresaron aquí. Dice, hospedador, apto para enseñar, y aquí viene otra vez, enseñar. ¿Y cómo vas a enseñar si tú no estudias y no la palabra de Dios para enseñar? Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿sí? Y que no sea neófito para que no se envanezca, como muchas veces que hay que los nuevos ricos que se suben a un ladrillo y ya se marean, ¿verdad? O que los X, ¿verdad? Son cosas, dichos ahí que tienen. Y muchas veces eso nos pasa, ya porque nos invitan a un lugar, ay, ven a dar una plática y ya nos sentimos como pavos reales. No, tenemos que estar pegados a la palabra, ¿sí? Y así debe de ser. Y entonces, fíjense, qué hermoso, porque a veces, y vemos también aquí en Jeremías 3:15, vamos terminando esto, y esta es una promesa de Dios, y oremos por esta promesa tan preciosa de Dios. En Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hay que orar y pedir por esos pastores que nos apacienten a nosotros con ciencia y con inteligencia. Y lo más importante es que vamos a hablar todo conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que se nos da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cuál es la oración de Cristo? Esa última oración, te pido que sean uno para que el mundo crea. ¿Para qué vamos a perfeccionar a los santos? Fíjense, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad. Eso es lo que busca el Señor, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser el varón perfecto. Gracias, Padre. Gracias, porque para eso nos has dado a todos, a todas nos has dado estos dones. Estamos dispuestas a que nos use, Señor, porque ya lo tenemos en nosotros. Que nos uses en este tiempo, en este lugar, en donde quiera que estemos, porque si estamos confinados, tu palabra no está confinada, porque los aires son tuyos, Señor, y soltamos esta palabra, este evangelio a través de los aires, Padre poderoso, y quitamos todo estorbo para que tu gloria sea vista, Señor, para que todos procedan al arrepentimiento, para que doblen rodilla y te proclamen como el Señor de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wow. Gracias.